iniciar la grabación también. Y voy a comenzar pasando lista. Ahorita hablamos de una de las cosas que quedaron pendientes de la sesión pasada. Aguilar Pérez, Melissa. Aguilar Pérez. ¿No? Vale. Ananis Ramírez, Cristian Alberto. Álvarez Ibarlucea Camila. ¿No? Calderón Rodríguez Claudia Edith. Presente. De Lucio Cruz Yesenia Guadalupe. Yesenia Guadalupe. De Lucio Cruz. ¿No? Flores Yáñez Itzel. Presente. Norma Angélica Torres Soto. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Profe, creo que algunos de mis compañeros no pueden abrir el micrófono. Como estamos como invitados en Blackboard, hay que salirse y volver a entrar. Entonces se están poniendo en el chat. Sí, sí los estoy leyendo. De hecho, ahorita me acaba de contestar Guadalupe. Sí, no te preocupes. Ya te pasé, pero ya te puse Yesenia. Muchas gracias, Gallegos, profesor. Gallegos Mendieta Zaira Laetitia. Ahí está, no, Presente. Laetitia. García López Andrés. García López Andrés. González Fregoso Paola. González Fregoso Paola. González Mendieta Miriam Lorena. Presente. Gutiérrez Abundis Gil Amairani. Presente. Guzmán Amador Vanessa. Vale, Guzmán Amador. Hernández de esa Andrea. Presente. De esa Andrea. Herrera Ponce Cristian. Herrera Soto Luis Alejandro. Presente. Vale. Herrera Soto Luis Alejandro. Lara Santín Alex Suyay del Carmen. Presente. Laureles García Alejandra. Presente. Laureles. López García Alejandro Adrián. Vale, López García. Mandujaro Rojas Marcia Abril. Está mi gato. Mandujaro Rojas Marcia Abril. Presente. Martínez González Camila. Vale. Martínez González Camila, ok. Aquí, ¿No tienes presente. micrófono? Vale. Medina Quijada, sí. Mérida Quijada, ¿verdad? Sí, presente. ¿Es Mérida o Mérida? Mérida. ¿Cómo los... Mérida, ok. Profe. Mérida Quijada. ¿Sí, dígame? ¿Quién me habla? Disculpe, cuando me pasó mi nombre, no le podía, por alguna razón, prender mi micro. Soy Paola González. Paola González. Sí, te tengo. Me hablaste por el chat, ¿no? Es que por alguna razón no me dejaba como prender mi micro. Sí, no te preocupes, sí tienes la asistencia. Creo que me Ok, hablaste por el gracias, chat. profe. Morales Águila Dante Aldair.
Norzagaray Mendoza, Ana Paula. Norzagaray Mendoza, Ana Paula. Núñez Campos, Isis Montserrat. Rafaela Chula, Diana Estrella. Ramírez Paredes, Cristian Arturo. Okay. Rodríguez Sánchez, Marietna. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, ¿vale? Rojas Dorado, Melanie. Presente. Vale. Rojas Dorado. Sánchez Cerrillo, Samantha Geraldine. Presente. Vale. Sánchez Jurado, Carlos Iván. Presente, profe. Vale. Presente. Sí, ya estás. Santana Melo, Marian. Presente. Vale, Santana Melo, Marian. Santillán Morales, Jorge Alfredo. Presente. Vale. Esep García, Marco Di Francesco. Esep García. ¿No? Torres Soto, Norma Angélica. Presente. Vale. Y Velázquez Rodríguez, Ana Laura. Velázquez Rodríguez, Ana Laura. Presente, profe. Vale. ¿Alguien que no haya escuchado su nombre? Sí, yo, profe. Geraldine. Así es. Geraldine. Yo también, profe. ¿Juárez qué? Juárez Ruiz. Geraldine Juárez. Ay, ¿dónde estás? Geraldine es tu nombre, ¿verdad? Así es. No te- Hay dos Geraldine, ¿o no? Yo soy la segunda. Mi gato. Se atraviesa. Ya, perdón. A ver, Geraldine, es que no te tengo como tal, tengo una Geraldine, pero no creo que seas tú. Sánchez Cerrillo, Samantha Geraldine. La clase pasada te No, pasé soy lista. yo. Es que hay dos Geraldine. Ujú. Geraldine. De hecho, es mi primer clase con usted. No, sí, no, porque no te tengo. A ver, necesito que me des tu nombre, a lo mejor estás nueva en la lista, pero no, no te tengo ahí. Ok. ¿Tus apellidos son? Juárez Ruiz. Juárez, Ruiz, Geraldine, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Quién más faltó? Yo, profe, también es mi primera Ajá. clase con usted. ¿Cuál es tu nombre? Agustín Boch Aranza. No, no estás. A ver, Agustín. Si me escribes tu segundo apellido, por favor, para ponerlo. Sí. B grande O C H M. ¿Este nombre? Aranza. Aranza. ¿Con T o sin T? Con T y con Z. Aranza. ¿Quién más faltó? ¿Nadie más? Ok. Creo que ya son todos. Para los que no vinieron a la primera sesión, todavía no subo ahorita vamos a hablar un poquito de eso de lo de los videos, todavía no subo los videos porque hay que hacer todo un rollo que nos pidieron ahora. Entonces, cuando lo suba y tengan la liga ya en el Blackboard, les pediría que sí la vieran porque son aspectos importantes con los que no me gustaría tener problemas al final del curso y para que se enteren de lo que hablamos en esa primera sesión, ¿vale? Nos faltaron algunas cosas, es lo que vamos a hacer ahorita, antes de iniciar ya directamente con el curso. Nos faltó hablar un poco de la misión de Unitec, que es algo que nos piden generalmente hacer. Déjenme buscar el link. También hablar de la filosofía, pero la filosofía
la iremos viendo a lo largo del curso. Nada más vamos a leer la misión y comentar las otras situaciones. Espérenme, compartir. Ok. Ya ven mi pestaña, ¿verdad? Sí, profe. Ok, a ver, la misión Unitec es relativamente corta. Van a encontrar esos documentos aquí en donde está Unitec Misión y Filosofía Institucional. Lo ideal sería que lo leyéramos todo en la primera clase, pero ya no nos da tiempo porque me gustaría empezar directamente ya con el curso. Solamente vamos a leer la misión Unitec, que sería generar y ofrecer servicios educativos en los niveles medio superior, superior y posgrado, conjugando educación científica y tecnológica sobre una base de humanismo, promoviendo una actitud de aprendizaje permanente, una cultura basada en el esfuerzo y un espíritu de superación, combinando la profundidad en el estudio de cada disciplina con una visión amplia de la empresa, la sociedad y la vida, buscando elevar permanentemente la calidad académica, adecuando nuestros procesos educativos a las diversas necesidades de los estudiantes y aprovechando eficientemente los recursos de la institución para dar acceso a grupos más amplios de la sociedad. Como he comentado en otros grupos, la misión Unitec y la filosofía Unitec, aunque puedan parecer cosas muy institucionales, si uno los lee detenidamente y los comprende, realmente pueden tener aplicación de manera general a otras áreas de la vida. Entonces, a mí no me gusta mucho hacer este tipo de lecturas porque creo que es algo que cada uno de los estudiantes debería hacer por su propia cuenta, no leer la misión y la filosofía institucional, porque al final del día, quien está entrando a una institución como esta, pues son ustedes, ¿no? Quien está pagando también, pues evidentemente son ustedes. Entonces, los que más deberían tener interés en saber cómo funciona la UNITEC y cuáles son los ejes filosóficos y sí, los ejes filosóficos sobre los que se mueve su enseñanza, su organización, la manera en que elabora la impartición de cursos, pues son ustedes, ¿no? Entonces son los que deberían en primer momento tener muy presente cuál es la misión y la filosofía institucional. Pero también porque, les vuelvo a repetir, ¿no? Como decía Plinio, no hay texto malo que no tenga nada bueno, y es lo mismo que pasa con este tipo de textos que pueden parecer como muy empresariales o muy institucionales, en el que es cierto, podría parecernos algo ajeno a nosotros, pero si los leemos detenidamente y los podemos hacer propios, hay sentencias o oraciones que pueden compaginar con la moda, con la manera en que entendemos lo que es la educación y lo que en muchos sentidos sería la vida, ¿vale? Por eso les digo que la tarea un poco sería como leer esto. La filosofía institucional la iré recuperando a lo largo del curso, pero por si quieren leerlas de manera individual, ¿vale? Otra cosa que se me pasó decirles, ya se los iba a decir al final de la clase, pero se nos hizo muy tarde, es que a mí generalmente me gusta hacer grupos de WhatsApp. Siempre mando los anuncios por los anuncios del Blackboard o se los aviso en la sesión antes de que termine o al principio de la sesión. Pero yo sé que muchos a veces o no entran o se van antes o cosas por el estilo y los anuncios generalmente no los ven. Entonces yo hago un grupo de WhatsApp. Siempre lo comento porque necesito obviamente que todos me autoricen o estén de acuerdo más bien en armar el grupo, ¿vale? Yo en el transcurso de la siguiente semana voy a colocarles mi imagen de presentación en donde generalmente coloco mi correo electrónico y el número de teléfono. Y ahí la idea sería, o no sé si ya tengan armado algún grupo ustedes con las demás materias, entre todos ustedes, o después de, o nada más tienen esta clase juntos y luego se separan. Sí, profe, nada más tenemos de que esta clase todos juntos. Porque, Ok, entonces, ¿por qué? porque ¿Diana? cambiamos en cada clase, perdón. Ah, ok, si no te preocupes. Ok, bueno,
justamente les pregunto porque voy a colocar esa imagen y entonces lo ideal sería que me mandaran un mensaje al WhatsApp y yo los fuera agregando al grupo, ¿no? Pero obviamente lo primero es preguntarles si todos están de acuerdo con esta dinámica. Supongo que ya la han manejado en otros grupos, pero no sé si todos estén de acuerdo con esta dinámica. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, eso les digo, la siguiente semana voy a compartir esa imagen y la idea sería que me comenzaran a mandar sus mensajes, ¿vale? También lo aviso de una vez para que luego, porque me ocurrió también en un cuatrimestre pasado en el que alumnos no se metieron al grupo y de pronto había informes en el grupo, había informes en los anuncios, y pues como no estaban ni en una ni en otra parte, pues nunca escucharon nada. Entonces por eso se los aviso de una vez para que estén al pendiente del WhatsApp. Yo voy a tratar de recordárselos el lunes para que me lo manden y no haya ningún problema, ¿vale? Otra cosa, en la carpeta de información del curso, no, perdón, contenidos semanales, ya van a encontrar activada la carpeta que se llama lecturas del curso. Ya van a tener la primera lectura, que es la que está ahí en la lista, la lectura de Quilis. Son 2 capítulos, el capítulo 1 y 2 del libro Principios de Fonología y Fonética Españolas de Antonio Quilis. Este libro lo ocupo, se darán cuenta que es fonética del español, primero porque está en español, y después porque en realidad esto solamente es una introducción general al estudio de la fonética y de la fonología. Entonces es importante que los que no hayan leído mucho o quieran repasar estos temas, los vamos a repasar ahorita en la presentación, pero esta lectura justamente está pensada para volver a refrescar estos conocimientos, o si es que no leyeron o no tuvieron un acercamiento formal a estos temas, puedan tener un texto introductorio. ¿Qué es lo que me interesa? La idea sería que lo tuvieran leído para el 24 de mayo, o sea, el lunes, pero tampoco es tan necesario. Va a ser necesario para la apertura del foro que voy a hacer en el transcurso de la siguiente semana, pero sí les recomiendo que lo tengan leído para el lunes 24 de mayo, ¿no? Va a depender mucho de cuál sea el ritmo que tomemos con la primera presentación, porque en teoría creo yo que ya todos los conceptos que vamos a ver más o menos los manejan, pero no implica que vaya a haber cierta dificultad con alguno, ¿vale? ¿Qué es lo que me gustaría que rescataran de la lectura? Prestar atención a los siguientes conceptos, que sería el concepto de rasgo distintivo, que yo me imagino que con ese ya no habría ningún problema. Todos saben lo que es un rasgo distintivo y un rasgo no distintivo. Conmutación, el concepto de conmutación, el concepto de oposición. Este concepto de oposición vamos a ver que es más bien importante para realizar alguna definición del fonema, pero no como contexto operativo, como concepto operativo. Los conceptos operativos serían los otros: conmutación, rasgo distintivo, contraste funcional y distribución complementaria. Prestar especial atención en la distinción entre fonema y alófono. No hay un apartado específico en donde se define el alófono, pero sí a lo largo del transcurso de los 2 capítulos se presenta el fenómeno de la alofonía, ¿vale? Y no es necesario leer 1.10, ni 1.11, ni 2.8 y 2.9. Cuando digo ni 2.8 ni 2.9 me refiero a todos los apartados que incluye 2.8 y 2.9. Entiéndase 2.81 y 2.82 y 2.91, 2.92, ¿vale? No sé si tengan alguna duda con respecto a esto de la lectura. También si voy muy rápido, díganme, porque yo tiendo a hablar rápido y eso luego causa conflicto. Ok. Les voy a comentar lo de los videos. Con respecto a lo de los videos, los tenemos que subir a YouTube, luego tenemos que poner las ligas, entonces hay que crear un correo específico para el curso o para los cursos que uno está dando en Unitec en Gmail. Todavía no lo hago porque estamos con el asunto de las cartas descriptivas, estoy buscando las lecturas que vamos a hacer, elaborando el plan de trabajo, entonces aguántenme, la siguiente semana yo espero ya tener listo todo esto para que ya comiencen a tener las clases repetidas en YouTube, ¿vale? Y una pregunta que se me olvidó hacerles la sesión pasada y que quiero hacérselas ahorita. ¿Todos ustedes vieron detenidamente los inventarios fonéticos del inglés y del francés?
No, profe. ¿No? ¿Tú de qué campus eres? Yo soy de Campus Sur. Ok, los del campus sur parece que no. ¿Los de Querétaro? Tampoco. Tampoco. ¿Tampoco? Ok, Cris, ¿tú tienes conocimiento de eso? Lo pregunto así porque Cris me dice que es de otro semestre que no había tomado este curso, entonces supongo que también viene con un poco de esto, pero no sé si los haya visto igual. ¿No? Ok, bueno, les pregunto porque justamente el siguiente tema después de terminar sería que nos detuviéramos específicamente en cada uno de los inventarios fonéticos para que ustedes conocieran cuáles son. Ahorita, en el transcurso de la primera presentación, espero que quede claro por qué es importante conocer la diferencia entre fonema y alófono, y con la lectura también quede más o menos claro, para que vean por qué es importante estudiar cada uno de los inventarios fonéticos, tanto del inglés como del francés. En términos también de diacríticos, ¿todos vieron los diacríticos? Los que son indispensables para el inglés y para el francés. Más para el francés, sobre todo. Nosotros de Querétaro solo vimos los del inglés, los diacríticos en inglés. Ok. Los del sur. Igual en solo inglés. Ok. Les pregunto para saber en dónde nos vamos a detener más y qué es lo que vamos a hacer. Entonces me voy a detener en eso. Aguanten otra vez porque mi gato está muy curioso y está para algo muy. Perdón, ya me retiré. A ver, entonces vamos a comenzar ya directamente con el curso. Lo primero que vamos a hacer, como les había yo comentado la sesión pasada, es que vamos a revisar otra vez la naturaleza fundamental del fonema y cómo debemos entenderlo al interior de los sistemas lingüísticos para saber cuál es su importancia. Al final de esta presentación, la idea sería que ustedes vieran, porque es importante conocer, como ya les dije, la relevancia en la distinción entre fonema y alófono para el estudio de las lenguas extranjeras. Les voy a poner la presentación. Les advierto un poco que esta primera presentación es muy teórica, ¿vale? Entonces, probablemente vayan a participar poco, pero es importante que presten atención porque los ejercicios sobre las cosas que vayamos a hacer después van a tener que ver un poco con esto. Sobre todo por el asunto de la lectura sobre las variantes dialectales, que es donde nos vamos a topar más con conceptos complejos de esta naturaleza y que tienen que tener en cuenta. Creo que otra vez voy a tener que compartir en mi pantalla completa. Sí. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, profe. Ok. Vamos a empezar con esta. Les digo, lo de la filosofía Unitec lo vamos a ir viendo un poco así, empezando la presentación con frases de este documento. Y la primera frase sería: estamos seguros de que una educación capaz de hacer emerger las mejores cualidades y capacidades del hombre debe sustentarse en sólidas bases científicas, tecnológicas y humanísticas. La conjunción de esos tres factores. ¿Vale? Y tratando de seguir un poco eso, vamos a comenzar con el asunto del fonema. Como ya todos me dijeron en la sesión pasada, vamos a empezar con el objetivo. El objetivo de la presentación: que el alumno profundice en el concepto lingüístico del fonema con el fin de comprender mejor su funcionamiento dentro de los sistemas lingüísticos del inglés y del francés, ¿no? El inglés y el francés son dos sistemas lingüísticos diferentes y por tanto los fonemas van a entrar en un funcionamiento diferenciado para cada una de estas lenguas, ¿ok? Déjenme ver, creo que me mandó un mensaje. No.
Como ya todos me dijeron, o varios me dijeron en la sesión pasada, la definición más común del fonema es que es la unidad más pequeña, desprovista de significado, formada por un simultáneo de rasgos distintivos. Eso fue lo que no me dijeron. Me dijeron la unidad más pequeña y desprovista de significado. Son los puntos quizá más relevantes porque por justamente lo que les pongo en el siguiente ejemplo. Esto lo van a ver en el curso de morfología y sintaxis, o eso esperaría yo, pero tenemos una palabra gato, en donde si la pronunciamos de manera continua, decimos gato, entendemos que se refiere o tiene un significado léxico, en el sentido de que se refiere a un animal con 4 patas, etcétera, ¿no? Pero esta misma palabra, en términos lingüísticos, se puede descomponer en niveles inferiores. La primera descomposición que se hace, por ejemplo, es la morfológica, donde tenemos una raíz morfológica que es gat, que sigue teniendo significado porque podemos decir gato, gata, gatos, gatas, y sigue teniendo el significado de animal con 4 patas, y luego vamos a tener un sufijo morfológico de género y número, masculino, singular, por ejemplo aquí, ¿no? Y ahí seguimos teniendo una descomposición de la palabra que sigue teniendo significado. Pero si nos vamos a una descomposición más fina, en donde dividimos cada uno de los elementos, sonoros que conforman esta secuencia, vamos a llegar a la unidad que conocemos como fonema, que es lo que está aquí abajo. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que estoy diciendo, por favor, no duden en levantar la mano, ¿ok? El asunto de la palabra, de lo que es la morfología, lo verán después. Aquí solamente me interesa que quede claro que el nivel inferior del fonema en el que se puede descomponer una unidad lingüística se caracteriza primero porque sí, es la unidad más pequeña en que se puede descomponer. El sonido velar oclusivo sonoro, por ejemplo, el primer sonido que está ahí, el J, ya no se puede descomponer en términos reales en unidades más pequeñas, aunque podemos decir que lo podemos caracterizar como un conjunto de rasgos distintivos. Eso no quiere decir que podamos decir que la oclusión, por ejemplo, es algo que podemos hacer sin pronunciar un sonido, o que la sonoridad es algo que podemos hacer sin pronunciar el otro sonido. Es decir, esos rasgos no los podemos aislar de que van a pertenecer al fonema. Eso que es la unidad más pequeña, desprovista de significado porque el fonema oclusivo velar no significa nada, a menos que lo encontremos en una cadena lingüística sancionada o aceptada por la lengua que estemos estudiando. Y formada por un simultáneo de rasgos distintivos, que quiere decir que nosotros, como estudiantes del lenguaje, o como personas interesadas en estudiar el fonema como tal, podemos describirlo como un conjunto de rasgos distintivos. ¿Ok? Hasta aquí, supongo que nadie tiene problemas con este concepto. ¿No? Ok. Es lo que vamos a ir viendo después, ¿no? La unidad más pequeña desprovista de significado quiere decir que el fonema es el grado máximo en que se puede descomponer el lenguaje, y aunque el fonema por sí solo no tiene significado, porque el fonema, como ya les dije, no significa nada, su unión con otros fonemas produce los elementos significativos del lenguaje. Ojo, los elementos significativos del lenguaje. Como ya vieron en su curso anterior, los fonemas no se presentan de manera desorganizada, sino que entran en una organización especial que conocemos como elementos suprasegmentales, en donde encontramos la sílaba. Quizá no vieron esto, pero encontramos algo que se denomina pie métrico, encontramos el asunto de la palabra prosódica y encontramos el asunto de las curvas entonativas. Son organizaciones superiores del fonema, pero que siguen sin tener significado por sí mismos. Tienen el significado cuando los unes a la estructura semántica de la expresión que estemos hablando. Empero produce los elementos significativos del lenguaje como morfemas, palabras y por último cadenas de oraciones, ¿no?
Las oraciones tienen una curva entonativa, pero esa curva entonativa no tiene significado por sí mismo hasta que el hablante y el oyente conjuntan ese significado de la curva melódica con el significado semántico de las cadenas de oraciones. En teoría, a nadie le estoy hablando en chino, estoy hablando de estos conceptos, ¿vale? Formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos. Desde el punto de vista de la fonética articulatoria, también aquí supongo que no hay ningún problema. Cuando yo hablo de fonética articulatoria, todos comprenden cuál es su diferencia con la fonética acústica y la fonética, si no me equivoco, era la descriptiva, la acústica articulatoria. No me acuerdo de la otra que tenían que ver en el programa, pero todos están conscientes de a qué me refiero con fonética articulatoria. ¿No? Ok, la fonética articulatoria, a diferencia de otros tipos de enfoque de la fonética, se basa justamente en el estudio del lenguaje el estudio del fonema como un producto de la conjunción de diferentes elementos o diferentes posiciones, vamos a llamarlo por ahora sí, del tracto vocal que producen el fonema. Por eso es articulatoria, se basa en el estudio del fonema como un producto de la articulación que se produce en todo lo que denominaríamos aparato fonador. ¿Cómo modificamos el aparato fonador para producir el lenguaje? Voy a ponerles nada más el ejemplo de la diferencia con el estudio de la fonética acústica. A la fonética acústica no le interesaría estudiar el lenguaje desde el punto de vista de cómo lo articulamos con el aparato fonador, sino más bien cuál sería su composición sonora, cuáles son las frecuencias fundamentales, cuáles son las frecuencias primarias, secundarias, etcétera, cómo está conformada la onda sonora de cada uno de los sonidos o de cada uno de los fonemas que conforman el lenguaje que se está estudiando, ¿sí? ¿Sí, más o menos? Ok. Los tres rasgos articulatorios que permiten describir un fonema, cualquier fonema, aunque vamos a ver que en términos de vocales y consonantes hay ciertas diferencias, va a ser la oposición sordo-sonoro, el modo de articulación y el punto de articulación. Vamos a empezar con la oposición sordo-sonoro. Los sonidos sonoros se producen cuando las cuerdas vocales vibran. ¿Cómo podemos saber que las cuerdas vocales vibran? Porque ustedes no pueden ver efectivamente que las cuerdas vocales están vibrando. Tienen que tocar esta parte de aquí y si sienten vibración al producir el sonido es sonoro. Cuando pronuncian A, van a sentir inmediatamente el sonido. Pronuncian la vibración. Si pronuncian una vocal, van a descubrir el sonido. Si pronuncian una consonante como la S en español, aunque el término correcto sería alveolar sorda aplicativa, se van a dar cuenta que no existe esa vibración en el tracto faríngeo, ¿vale? ¿Y cómo lo van a saber? Porque pueden tocar sentir la vibración si tocan esta parte. En consecuencia, por regla general, todas las vocales son sonoras, por regla general. Eso no quiere decir que no existan contextos o lenguajes o lenguas en donde se puedan ensordecer las vocales. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo más de dónde se ensordecen, ¿vale? No ejemplos como tales. Los sonidos sordos se producen cuando no hay vibración en las cuerdas vocales. ¿Cómo lo sabemos otra vez? Ponemos la mano aquí y pronunciamos el alveolar fricativo sordo, no vamos a tener la vibración que sentimos cuando pronunciamos una vocal. Existen contextos, sin embargo, en que las vocales pueden ser sordas. No es lo prototípico. Prototípicamente, todas las vocales son sonoras, pero existen contextos en donde podemos encontrar vocales sordas. Ese simbolito que tienen ahí, supongo que todos saben que es un diacrítico, el circulito que tiene cada una de las vocales abajo. Si ustedes buscan en su alfabeto fonético internacional, déjenme ver si tengo aquí la imagen de Eustacio.
para ir más o menos repasando el uso de esta cosa. Y se van a donde dice diacríticos, van a encontrar que donde dice fonación, tienen estas dos consonantes, la nasal y la dental oclusiva sorda, y van a ver que tiene estos dos puntitos igual. Y esto significa que esa consonante, cuando aparece en la transcripción fonética con esos diacríticos, está ensordecida, ¿vale? Por eso la representación vocálica de las vocales sordas va a ser con ese diacrítico. ¿Cuándo ocurren estas vocales o en qué ejemplos podemos encontrar estas vocales? Cuando susurramos, las vocales se ensordecen. No lo notamos porque para nosotros el ensordecimiento de las vocales no es un rasgo distintivo, pero existe. En japonés y en el francés de Quebec, por ejemplo, las vocales entre consonantes sordas se van a desonorizar. Es ahí donde van a ocurrir las vocales sordas. ¿Ok? Esta oposición es importante porque todos los sonidos que están clasificados dentro del AFI tienen alguno de estos rasgos. Ya saber cuál es cuestión de manejar el cuadro del AFI, pero todos tienen uno u otro de estos rasgos. No pueden ser un solo, esto es también importante, un fonema no puede ser al mismo tiempo sordo ni sonoro. Porque hubo ocasiones en los exámenes anteriores que me decían que un fonema era sordo y sonoro. Y esto no puede ser, ¿vale? Todos los fonemas o son sordos o son sonoros. No hay un fonema que cumpla con ambas características. ¿Alguna duda con este rasgo de sordo sonoro? Ok, con el diacrítico tampoco. Sordo sonoro. El siguiente es el modo de articulación. Recuerden, son 3 rasgos. Se conoce como modo de articulación a la modificación de la corriente del aire fonador producida por la manipulación de los órganos articulatorios. El modo de articulación es la manera en que el aire se modifica por el cierre, ¿vale? Es lo que describe el modo de articulación. Ahorita lo vamos a ver con las clasificaciones, pero lo que quiero que quede claro a los que no, a los que sí, igual a lo mejor esto ya no es nuevo, pero se refiere justamente a qué tanta turbulencia, vamos a decirlo así, ocurre en la emisión del aire fonador cuando realizamos la modificación de los órganos articulatorios. Una de las características, por ejemplo, de las vocales es que no hay estridencia en la manera en que obstruimos el aire, como en las consonantes. La manera en que fluye el aire en las vocales tiene que ver con la abertura vocal. Por eso decimos aquí, cuando la abertura vocal es completa y los resonadores se limitan solo a modificar el timbre de las ondas sonoras producidas por las cuerdas vocales, porque modifican el timbre, es decir, conforme vamos cerrando el tracto vocal al realizar una vocal, no modificamos la salida del aire, sino el timbre de la vocal, ¿sí? Sus frecuencias, etcétera. Estos son rollos de otro tema. Por eso tenemos unas vocales más, más agudas, otras más, más graves. Es decir, podemos realizar, esto lo vemos perfectamente en el campo, en el canto. Justamente la manipulación de esa apertura es la que va a producir agudos, graves, etcétera, ¿no? Producidas por las cuerdas vocales, se emiten las vocales. Solamente modificamos el timbre, no modificamos la salida de la corriente del aire. Hay una ligera modificación, pero tiene que ver más bien con a dónde aventamos el aire para producir la vocal en el tracto vocálico para que ocurra la diferencia de timbre. Según la abertura vocal, las vocales en este sentido pueden ser cerradas, cuando la cavidad bucal se cierra considerablemente en la producción de una vocal. Por ejemplo, la I, si ustedes dicen I, se van a dar cuenta que hay un cierre en la cavidad vocal. No completo, porque recuerden, en las vocales nunca cerramos completamente la cavidad bucal. O la U, también se van a dar cuenta que existe un cierre. Las medias, cuando la cavidad bucal se mantiene más o menos abierta, el ejemplo más evidente es el sonido schwa. En español no lo tenemos, pero en inglés sí.
en donde, vamos a decirlo así, la cavidad bucal ni se abre ni se cierra, sino que se mantiene más o menos en una posición neutral. Esto de cerradas, medias, abiertas, en muchos sentidos es muy subjetivo. Es también un poco lo que refleja el AFI, porque uno no puede decir, ah, claro, ahí tienes muy cerrada la boca. ¿Cómo sabes eso, no? Por eso es que ninguna vocal en la emisión real tiene un modo de articulación particular, así específico, que uno diga, ah, sí, claro, así siempre va a ser una I. Depende mucho de qué tanto la cerremos, del contexto fonológico en el que se pronuncie esa I, y eso va a variar la cantidad de la apertura vocálica que cada uno tiene, que cada vocal tiene. Y luego las abiertas, cuando la cavidad bucal alcanza su máxima apertura en la producción de una vocal. Los ejemplos más comunes va a ser la A. La A es la vocal más abierta, aunque no nuestra A. Nuestra A es abierta, pero está más adelantada que, por ejemplo, las As que tiene, o un par de As. Ojo, cuando le estoy diciendo As, lo estoy ocupando mal, ¿verdad? Tendría yo que decirles lo de la descripción del AFI, pero para que sea más sencillo, esa A del francés, esa A del francés, están mucho más abiertas que la del español, ¿va? Abrimos completamente la boca. Justamente una de las cosas en las que me quiero detener, déjenme ir a la AFI. Primero esta imagen. Esta imagen nos muestra de manera un poco intuitiva cómo es que se produce esta ligera abertura del tracto vocálico, ¿no? Si vemos la imagen cuando se pronuncia la I, la lengua o el dorso de la lengua o toda esta parte tiende a subir para cerrar el tracto vocálico. Si hacemos esa E que está ahí, voy a hablárselos en términos del AFI. Anterior semicerrada, no redondeada, que sería la primera, esta. La lengua va a bajar para generar una apertura mayor y se pueda pronunciar ese sonido. Si hablamos del sonido semiabierto anterior no labializado, que sería este de aquí, la lengua va a bajar más todavía para generar una apertura mayor. Y si pronunciamos la abierta anterior no redondeada, que sería esta de aquí, la lengua va a bajar casi completamente para que la salida del aire sea prácticamente total. Eso es en términos de apertura. Lo que vamos a ahorita hablar de apertura nada más. Si ustedes se van al cuadrito del AFI, bueno, no sé si les explicaron por qué el cuadrito de las vocales tiene esta representación. O sea, ¿por qué tiene esa forma? Ya un poco la imagen se las puse, pero ¿se los explicaron? No, profe, a mí no. ¿Los demás? Esto es muy importante porque eso nos ayuda mucho a manejar el No, AFI. tampoco. Cuando entendemos cómo está configurado el AFI, va a ser mucho más fácil e intuitivo que lo podamos manejar, ¿vale? ¿Qué pasa exactamente? Es la forma de la boca, es lo que viene en este cuadrito. Si nos damos cuenta, el ángulo de 90 grados del AFI está representando el tamaño de la abertura de la boca. Por eso está así, porque este sonido que está al final de ese ángulo de 90 grados es el más abierto de todos. Es la vocal más abierta que puedan encontrar en cualquier lengua del mundo. Eso también tiene sus asegúnes, pero dejémoslo por ahora así. En cualquier lengua del mundo, la vocal más abierta que van a encontrar, voy a ponerles otra vez la imagen esa, es la que está aquí, en el ángulo de 90 grados, este de acá, la redondeada. Esta de acá. La redondeada y la no redondeada son los sonidos vocálicos más abiertos que van a encontrar. Luego, los sonidos más cerrados que van a encontrar, si se dan cuenta, este ángulo que está aquí no es de 45 grados porque esto no es un triángulo, pero este ángulo de aquí es el más cerrado de todos. Por tanto, las vocales más cerradas que van a encontrar en cualquier lenguaje del mundo
va a ser la cerrada anterior o estas dos de aquí, la no labializada y la labializada. A partir de ahí, la apertura de la boca se va midiendo con los ángulos. Por ejemplo, si se dan cuenta, el sonido de schwa por eso está a mitad, porque representa que justamente la posición de la boca se encuentra en un estado neutral. ¿Vale? No sé si con esto, si esto les quede más o menos claro. Voy a volver a poner otra vez la imagen de la presentación para que lo vean, ¿no? La vocal más abierta va a representar ese ángulo de 45 grados y la vocal más cerrada va a estar en ese ángulo más pequeño que nos va a estar indicando que así se va a cerrar el tracto vocal. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Ahora, para las consonantes, cuando el paso de la corriente del aire fonador es modificado por algún cierre total, estrechamiento pronunciado o manipulación evidente de los órganos articulatorios, los sonidos así emitidos se denominan consonantes. Vean, las vocales solamente es una modificación del timbre mediante cómo vamos cerrando la boca para modular la cantidad, vamos a decirlo así, de aire que vamos sacando. Lo que ocurre con las consonantes es justamente lo contrario. En las consonantes hay cierres. Hay cierres, hay estrechamientos pronunciados que van a impedir, van a generar cierto impedimento para que el aire fluya de manera valga la redundancia, fluya de manera fluida en la cavidad bucal, ¿no? Las oclusivas, también conocidas como interruptas, explosivas o momentáneas. Los nombres son muy importantes porque dan pistas de a qué se refieren. Interruptas, explosivas o momentáneas ocurren cuando se produce un cierre completo de los órganos articulatorios, seguido de una especie de explosión debido a la liberación abrupta del aire fonador. Por eso se llaman interruptas, explosivas, oclusivas. Oclusión quiere decir abrir. Oclusión quiere decir abrir, ocluir quiere decir cerrar, y luego ocurre este momento explosivo, y momentáneas porque justamente se dan con un chasquido. Cuando ocurre la liberación del aire fonador, como por ejemplo el sonido, si ustedes incluso lo intentan pronunciar, tanto el sonido oclusivo bilabial sordo como el sonido de alveolar oclusivo sonoro o el velar oclusivo sordo, se van a dar cuenta que ustedes no pueden mantener ese sonido. Es rapidísimo. No pueden, porque no se puede hacer. Van a emitir otro sonido que no es el sonido de las oclusivas, porque justamente su naturaleza es momentánea y explosiva. Solamente ocurre con un golpeteo de aire. Las fricativas, conocidas también como continuas o constrictivas, ocurren cuando la corriente de aire fonador encuentra dificultades para salir del conducto bucal, debido a un estrechamiento pronunciado de los órganos articulatorios. Y una de las características de las continuas o constrictivas, lo de constricción es justamente eso, apretar el tracto vocal para que el aire encuentre impedimento al salir y ocurra el sonido característico de estas vocales que sería como el ceseo o la estridencia. Si ustedes pronuncian la F, que sería la labiodental fricativa sorda, se darán cuenta, se produce cierta estridencia del aire. Estridencia que es mucho más evidente en el sonido alveolar fricativo sordo, la S, la que conocemos como S. Y otra de las características de estas consonantes es que ustedes la pueden mantener. No es como la oclusiva, porque justamente como quieren generar la estridencia, es decir, no quieren en el sentido de que volitivamente quieran, sino porque el lenguaje pide generar la estridencia, ustedes aprietan los órganos articulatorios y el aire puede salir poco a poco, pero con esa sensación de turbulencia.
Las africadas. Ocurren cuando se da la combinación entre una oclusión y una fricación. Cuando se da que una consonante tiene estos dos momentos. Tiene un momento oclusivo de cierre y luego tiene un momento explosivo, pero ese momento explosivo no es como el de las oclusivas, que simplemente ocurre y ya, sino que se genera una explosión moderada que va a generar que exista un momento fricativo posterior. ¿Sí? En español, la fricada que más que tenemos y que les puede servir para entender esto es la ch, 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 ch. Si ustedes pronuncian la ch de chico, chavo, cheto, lo que, como quieran, se darán cuenta que primero tienen un momento de cierre que sigue del momento fricativo. Ch, 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 como si estornudaran incluso. ¿Por qué ocurre eso? ¿No? Se da esa combinación entre el momento oclusivo y luego el momento fricativo mediante la obstrucción de la salida del aire. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Todos sabían esto? ¿Todos estaban conscientes de esto? Uh-huh. Sí, profe, bueno, más o menos. Ok, ¿todos tenían las definiciones claras? Vamos a seguir viendo las demás, pero lo que me interesa es eso. Ok. La aproximante. Una consonante aproximante ocurre cuando se estrechan los órganos articulatorios sin llegar a una oclusión y se permite la salida del aire de manera continua sin llegar a un sonido estridente como en las fricativas. Es decir, en muchos sentidos ocurre una situación similar a las africadas, solamente que la aproximante elimina el momento de cierre completo de los órganos articulatorios y dice, sí, vamos a generar un momento de cierre, vamos a estrechar los órganos, pero no vamos a cerrar completamente, y luego vamos a producir la salida del aire de manera continua, sin africarlo, no lo vamos a cerrar tanto como para que se escuche la estridencia de las africadas o las fricativas. En este grupo se encuentran prácticamente todas las semiconsonantes, porque justamente están en ese rango intermedio entre no cerrar, que es lo que haría la vocal, y entre estrechar tanto que se escuche como un sonido consonántico, que es lo que harían las consonantes. Por eso les decía yo en un principio, están en un lugar intermedio, no es que sean uno o que sean lo otro, sino que están en medio de ser una vocal y una consonante. El ejemplo sería la I, pero son sonidos que no son tan evidentes para nosotros porque no son distintivos. Podemos encontrar la aproximante de huevo, por ejemplo, si ustedes pronuncian huevo, se darán cuenta que nunca dicen huevo, huevo, siempre dicen huevo, como si tuvieran una G al principio, pero no es una G, huevo, 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 sino es ese sonido aproximante que está en medio de la vocal y la consonante. Las nasales ocurren cuando la cavidad bucal está cerrada y el canal a las resonancias nasales, recuerden que tenemos dos resonancias, pues tenemos varias, pero en términos de lo que nos interesa aquí tenemos la resonancia que se produce en el tracto vocálico y la resonancia que se produce en las fosas nasales o en el área nasal. Nosotros podemos generar la modificación de decir, no quiero que el aire pase hacia esta zona, sino quiero que pase a la zona nasal. Y entonces cerramos la cavidad bucal o cerramos el paso del aire a la cavidad bucal y abrimos el canal a la cavidad nasal, lo que permite que el aire salga por esta última zona. En los ejemplos tenemos la y la todo el aire va hacia allá. De hecho, la vibración, si ustedes son como muy perceptivos en ese sentido y pronuncian constantemente la y la se darán cuenta que la vibración de la consonante no la van a sentir aquí, sino la van a sentir en esta parte posterior. Aquí, en esta zona, ¿no? No aquí porque no está aquí, pero digamos que se siente así. La vibración de la nasal se siente echada hacia atrás del tracto vocálico. Las líquidas, que van a poder ser laterales, cuando el aire fonador sale por los lados de la cavidad bucal, como en el caso de la L española, van a ver que la lengua toca el paladar, una parte muy específica del paladar, y el aire sale por los lados que deja
esa obstrucción. Y las vibrantes cuando se producen oclusiones muy breves de manera continua. Ejemplo, las R's del español, estas dos R's. La primera que sería la simple, como en cantar, cantar. Hay ciertos momentos de oclusión que se producen de esta manera. En la simple son vibraciones, si acaso 2, 3 vibraciones, pero en la múltiple hay más, que sería como en el caso de rata, rosa, reto, ¿sí? Es carro, carro. Se produce mucho la oclusión y entonces por eso es múltiple, porque ocurren más vibraciones. ¿Hasta aquí alguna duda con las oclusivas? Con el modo de articulación. Este rasgo, ahorita pregunto otra vez lo de las dudas, cuando se van a la tablita del AFI, es el menos evidente con relación al tracto vocálico, porque realmente tenemos muchas maneras de acomodar el sonido y no necesariamente siguen un orden. Empiezan por la nasal, en el AFI, empiezan de arriba y van hacia abajo, ¿no? Oclusiva, fricativa, aproximante. Pero les digo, ahí ya no podemos encontrarle un orden. ¿Dónde está la oclusiva? ¿Por qué va primero la oclusiva que la fricativa en este cuadro? No tiene ningún sentido. Podría ir primero la fricativa porque no hay un orden en los modos de articulación. ¿Vale? Entonces, también otra cosa que tiene que irse como familiarizando es identificar dónde están esos rasgos. La zona de las filas, en el primer cuadro de las consonantes del AFI, nos va a hablar del modo de articulación. Cuando yo pida modo de articulación, tienen que ir a las filas. En el caso de las vocales, cuando yo les diga si son abiertas, cerradas o medias, tienen que ir al eje vertical para identificar si es cerrada, abierta, media, semicerrada, etc. ¿Hasta aquí algunas dudas con esto? Con el modo de articulación. Y ahí vamos 2, oposición sordo-sonoro y modo de articulación. ¿No? Ok. Luego viene el punto de articulación. Se conoce como punto de articulación al lugar en donde se aproximan o se ponen en contacto dos órganos articulatorios para producir la obstrucción o estrechamiento del conducto bucal. Otra vez, en donde se aproximan o se ponen en contacto dos órganos articulatorios para producir la obstrucción o estrechamiento del conducto bucal. En la lectura que van a hacer, ponen este rasgo de las vocales como punto de articulación. Yo no estoy tan de acuerdo porque en realidad no hay un punto de articulación para las vocales. Hay un posicionamiento de la lengua que adelanta o atrasa la vocal. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Adelanta o atrasa la vocal, pero no necesariamente hay un punto en el que se toquen los órganos articulatorios. Para las consonantes es mucho más evidente dónde está el punto de articulación, porque ahí sí hay toque de los órganos articulatorios. Entonces, aunque las vocales no necesariamente tienen un punto de articulación como tal, se considera que la posición de la lengua cumple con esta función. Las anteriores, que no les engañe su nombre, o también se denominan, hay otro nombre que tienen, déjenme ver. Adelantadas, que es un poco lo que viene ahí, las anteriores, cuando la lengua se adelanta hacia la zona frontal de la cavidad bucal. Cuando ustedes pronuncian la I, la E y la A, se van a dar cuenta, la A española, no la A del francés, la A española, se van a dar cuenta que la lengua se adelanta para poner el sonido en la zona de enfrente de la boca. Las centrales, cuando la lengua se posiciona en la zona central de la cavidad bucal, por ejemplo, para el sonido schwa, la lengua queda literalmente en la posición en la que está, en la zona central. No se mueve, se queda ahí. Las posteriores, cuando la lengua se echa hacia la zona trasera de la cavidad bucal. Por ejemplo, la U, aunque es una vocal
cerrada porque se estrecha, lo cierto es que el sonido lo avienta hacia la zona posterior de la cavidad bucal. La U y las vocales abiertas de la A, A, A. El aire se echa hacia la zona posterior de la cavidad bucal y es por eso que se denomina posterior. Otra vez, déjenme ver aquí si tengo este correcto. ¿No? No. Otra vez, si nos vamos a esta representación del, primero vamos al cuadrito de la AFI, nos vamos a dar cuenta que la zona horizontal de la zona de las vocales justamente quiere representar eso. Esto también es como si fuera una lengua. Cuando la lengua se echa hacia la zona, vean, se echa hacia la zona adelantada, esta es la zona más adelantada que pueden tener. Cuando la lengua se echa hacia la zona adelantada, se van a producir estos sonidos. El anterior, los anteriores cerrados, no redondeados y redondeados. Nuestra A, que es generalmente está abierta, está en una posición más adelantada, por ejemplo, que la A del francés. Por eso es que la A del francés está hasta la zona posterior, mientras que la A del español se adelanta un poco más. Por eso la representación que les puse en esta imagen nos pone este sonido ahí, porque aquí la lengua está un poco más adelantada que si pronunciara el otro sonido. En el otro sonido la lengua queda literalmente, abre hasta acá. Para nosotros ese no es un sonido distintivo, pero ese posicionamiento de la lengua es lo que permite que el aire se vaya hasta la zona posterior del tracto vocálico, ¿vale? ¿Alguna duda con relación a este posicionamiento de la lengua y por qué también este cuadro de vocales en el AFI tiene esta forma? Okay. Ok, punto de articulación. Y ahora vamos con el punto de articulación de las consonantes. Según su punto de articulación, las consonantes pueden ser bilabiales, cuando los dos labios entran en contacto. Los ejemplos más prototípicos, v, m, v, bilabiales. Labiodentales, cuando el labio inferior toca los dientes superiores, como en el ejemplo de la f, y la v, labiodental fricativo sordo y sonoro. Dentales, cuando el ápice de la lengua se apoya en la parte posterior de los dientes superiores, como en el caso de la za de zapato, la v y la Si ustedes las pronuncian de maneras aisladas, se darán cuenta que la lengua, la punta de la lengua, que es el ápice de la lengua, siempre va a tocar los dientes. Ya en contexto puede haber variaciones, pero si las pronuncian de manera aislada, la lengua va a tocar los dientes. Las alveolares. Cuando el ápice de la lengua se pone en contacto con los alvéolos, como en el caso de la española, inglesas, que es lo que les pongo posteriormente. En inglés los sonidos como en time, si ustedes pronuncian time, se darán cuenta que no dicen time, no como lo dirían en español, time. La lengua se va un poco más atrás hacia la zona de los alvéolos con la T inglesa, también con la D. Deal. La punta de la lengua se va hacia los alvéolos. La N también. Nurse. También la lengua de la punta de la lengua se va hacia los alvéolos. Y el sonido vibrante, este sonido vibrante que está aquí. No todos, porque hay contextos en donde el sonido vibrante va a ser igual al del español, pero por ejemplo en root, red, son los ejemplos que me ocurren ahorita. Esa R, en el habla inglesa se va hacia los alvéolos. Las postalveolares
cuando el ápice de la lengua se pone en contacto con el límite de los alvéolos y el paladar. Ejemplo, vamos a ir viendo ya con la imagen, déjenme ver si la tengo aquí. Aquí está. Tenemos los labios, los dientes, y esta zona va a ser la de los alvéolos. Es aquí donde se van a estar produciendo las alveolares. Es la punta de la lengua, va a tocar la zona de los alvéolos. Y luego las postalveolares se van a articular en esta zona, en la transición que va de los alvéolos a la zona palatal. El paladar es este, los alvéolos van a ser estos. Las postalveolares se van a articular aquí. Cuando el ápice de la lengua se pone en contacto con el límite de los alvéolos y el paladar, como en el caso de shi, de shi, o z. Si se dan cuenta, esas consonantes las van a tener ahí. Ahí se va a poner la lengua. Jam, shi. Esas van a estar colocadas en esa zona. Y de hecho, son las únicas postalveolares que tenemos en el AFI. La sh y la z. Retrofleja. Cuando se enrolla la lengua hacia la zona postalveolar. Estas consonantes no las conocen porque no las tienen ni en inglés, ni en francés, ni en español. Las van a encontrar, por ejemplo, en chino. Se van a articular igual que las postalveolares en esa zona extraña entre los alvéolos y el paladar, pero con la lengua enrollada hacia la zona postalveolar. Sh, 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 sh. Ese sonido característico del chino es por eso, porque la lengua se enrolla hacia atrás y se producen estas consonantes. Sh, sh, retroflejas. Están en la misma zona, solamente que aquí lo que cambia es cómo se posiciona la lengua para realizar el contacto con el conducto bucal. Después vamos a tener las palatales, que justamente se van a articular en la zona del paladar. Cuando el dorso de la lengua se pone sobre el paladar duro, el caso más prototípico del español sería la ch, de chico, chavo, pero tenemos muchas, ¿no? Déjenme ver dónde están. Chico, chavo, la y de llamar, son las características. Nuestra niño. Si ustedes exageran la ñ de niño, se darán cuenta que su lengua casi toca el paladar. Niño. La lengua casi llega a tocar el paladar. Las velares. Cuando el dorso de la lengua se pone en contacto con el paladar blanco. Perdón, con el paladar blando. Tenemos este paladar que sería el paladar duro, y aquí donde dice velo, que es donde están las velares, sería el paladar blando. El dorso de la lengua va a acercarse hacia el velo para producir las consonantes velares. ¿Cómo sería el caso de la K, la G y la J de Juan? En este caso sería la de Juan. No la J, porque esa es una uvular. La J de Juan. Si ustedes pronuncian repetidamente estas consonantes, como la de cama, gato y Juan, se van a dar cuenta que hay un ligero cierre que produce esa oclusión. Y el aire se echa hacia la zona del velo. Las uvulares, cuando la parte posterior de la lengua se coloca contra la úvula, es decir, esta zona posterior de la lengua se va a acercar hacia la zona uvular del tracto vocálico. Aquí es donde está la tradicionalmente conocida como la R del francés. En términos dialectales, vamos a encontrar muchas R's, pero el francés estándar es el que tiene esta R, la de ra. Es justamente porque se articula en esa zona uvular. Y esa vibración la adquiere porque la úvula generalmente vibra cuando se pronuncian estos sonidos. Ra. Las faringes. Cuando la raíz de la lengua se coloca contra la faringe. La raíz de la lengua, aquí ya vamos a pasar hacia esta zona.
la raíz de la lengua se va a colocar contra la faringe, contra esta zona. Vamos a tener, estos sonidos son muy complicados para nosotros. El epiglotal es el que es el del árabe. Déjenme ver si les puedo compartir esto del alfabeto. A lo mejor ahí se puede escuchar. Las faringias, como las que están aquí, van a tener este sonido. ¿Sí escuchan ¿Escuchan o no? No, profe, solo muy Muy poquito. Déjenme ver si... A ver, así. Déjenme ver si a lo mejor es problema de la configuración. ¿Lo siguen escuchando muy bajo? A ver, es que creo que para esto tengo que dejar de compartir pantalla. Nada más un momento para ver eso. Y tengo que compartir la pestaña para compartir audio. Ajá, esta y esta. A ver. ¿Ya ven el IPA chart? Esas son las faringias y vamos a escuchar cómo se escuchan. Ja, ajá. Ja, ajá. Ojo, hay otro sonido en árabe que es el... Estas ya son las glotales. Esta faringe es más con obstrucción. Ja, 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 porque el dorso se tiene que pegar hacia la parte faringea. ¿Sí escuchan? Ajá. Escuchen cómo hay cierta obstrucción, cierta dificultad para que el aire salga. Ajá. La otra. Esta no es la del árabe está más atrás todavía, que sería la... ahorita vamos a ver esas. Pero esas son las faringias, ¿no? Les digo, para nosotros ya no es tan evidente porque no tenemos esas consonantes y no las conocemos, pero están ahí. Esa sería la de la zona faringea. La zona faringea. Luego tendríamos la epiglotal, cuando estos ya son conceptos incluso que no vamos a entender porque necesitamos conocer más esta zona para las lenguas a las que interesen, pero es cuando los pliegues ariepiglóticos que están prácticamente aquí se colocan contra la epiglotis, que es la zona más trasera del tracto vocálico. O sea, cuando llegamos a la glotis ya no hay zona, porque ya estamos en la zona donde están las cuerdas vocales, la glotis. Pero la epiglotis es esta de aquí, y es aquí donde ocurre esa articulación de las consonantes. La A del árabe está justamente ahí. Ya se escucha muy, muy extraña, pero está justamente colocada ahí. El sonido, el símbolo de ese sonido del árabe es el que tienen aquí, este de acá. Y luego, por último, las glotales, cuando el sonido se articula desde las cuerdas vocales. Y el ejemplo más característico, también este sonido está en el árabe, en español no lo tenemos, ni en inglés ni en francés, aunque hay un ligero parecido con la aspiración del inglés, pero no es así, es el sonido que prácticamente es simplemente expulsar el aire. Porque ya solamente se articula con la zona de la glotis, ¿vale? Si nos damos cuenta, justamente, vamos a ver al AFI, ese también es muy, ese también es muy, el cuadrito quiere reflejar ese transcurrir de las consonantes.
porque pasamos de la zona labial, bilabial, labiodental, nos vamos a la zona coronal, dental, alveolar, postalveolar y retrofleja, que terminan aquí. Aquí. Nos vamos a la zona dorsal, que sería el paladar, el velo y la uvular. Y luego nos vamos a la zona radical de raíz, que es la zona faríngea, la epiglotal, y por último, la zona de la glotis. ¿Vale? Entonces, el cuadrito lo que quiere reflejar es justamente cómo las consonantes se articulan de aquí hacia acá, o si lo quieren ver de la glotis hacia los labios, es decir, de aquí hacia acá, o si lo quieren ver al revés, de los labios hacia la zona glotal. ¿Algún problema con esto? También esto lo habían notado, se los habían dicho, cómo está organizado ese cuadro. ¿Se los habían dicho? ¿Me escuchan? No los veo. No, no, profe. ¿Y alguien me puede decir por qué es importante conocer esto? ¿O por qué se les ocurre que es importante? Para saber decir bien la parte de las consonantes y, bueno, expresarnos bien en otros idiomas. Sí, pero tiene un uso más práctico, que es el que más interesa a ustedes. Hay un uso lingüístico en el sentido de que nos ayuda a describir y a tener una idea muy rápida de cómo se está describiendo el fonema. Pero en términos de, por ejemplo, con lo que saben de esto, ojo, no quiere decir que no los tengan que utilizar, pero si ustedes fueran ya expertos, digámoslo así, o tuvieran un conocimiento más profundo del inglés y del francés, la idea sería que justamente conociendo estos cuadros y teniendo los inventarios fonéticos tanto de uno como de otro identificados, ustedes pudieran saber rápidamente cómo se pronuncia ese sonido, porque tienen todos los elementos ahí para saber cómo colocar la boca. Saben que, por ejemplo, a lo mejor el sonido es velar, lo van a tener que trabajar en esta zona. Saben que a lo mejor es fricativo, saben que tienen que realizar la estridencia y además saben que es sonoro. Lo mismo ocurre con las vocales. Tanto el cuadro de las vocales como el de las consonantes les da las pistas para la pronunciación. Es decir, si ustedes lo conocen, lo manejan y saben los nombres de cada una de las zonas de la boca, la idea del alfabeto fonético internacional y justamente una de las ideas por las que nace es para que los estudiantes de lenguas extranjeras comprendan dónde articular el sonido y no tengan necesidad de escucharlo. Eso no quiere decir que lo tengan que hacer ustedes, ¿no? Ya hay bancos de sonidos como el que veremos en algún momento, el IPACHAR que está ahí, lo pueden escuchar en YouTube, etcétera, ¿no? Pero justamente la idea del cuadro es que no necesiten el sonido para articularlo. Que ustedes sepan cómo configurarlo con las pistas que les dan cada uno de los cuadros. ¿Sí? ¿Esto se los habían comentado también? O si no se les habían comentado, ¿se lo imaginaban? Ok. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a pasar a un tema más complicado. Son 10:26. A ver hasta dónde nos va a dar tiempo. Porque ya vimos los 3 modos de articulación, etc. Vamos a pasar a hablar sobre teóricamente lo que es un fonema y por qué es importante entender su complejidad dentro de un idioma determinado. Déjenme compartirles. Okay. Ya ven mi pantalla, ¿verdad?
Sí, profe. Ok, lo siguiente que tenemos que hablar es cómo funciona el fonema dentro de las lenguas. Debemos entender que lo que hemos visto hasta ahorita es el fonema como concepto lingüístico. Es decir, con lo que saben ustedes sobre el fonema y todo lo que describimos ahorita, podemos describir cualquier fonema. Podemos describir cualquier símbolo. Quizá ahorita con los diacríticos todavía no tiene mucha familiaridad, veremos después. Pero con eso podemos describir cualquier fonema. El asunto es que el fonema, en un sistema lingüístico determinado, puede entrar en relación con los otros fonemas de ese sistema lingüístico en cuestión, como dos cosas completamente diferentes. Puede ser un fonema, pero también puede ser un alófono. Es decir, los simbolitos, o vamos a decirlo así, los sonidos que un lenguaje tiene, este que tengo es del francés. Este ejercicio lo vamos a hacer después. Pero no sé si alcanzan a ver los colorcitos que están ahí en el cuadro. ¿Sí? Ok. Adiós. Bueno, los colorcitos en el cuadro son los fonemas del francés. ¿Vale? Eso quiere decir que esos fonemas del alfabeto fonético internacional como conceptos lingüísticos forman parte del inventario fonético del francés. Es decir, estas realidades lingüísticas que estamos describiendo son una realidad del lenguaje dentro del sistema lingüístico del francés. Pero una de las preguntas importantes es si son los únicos sonidos. Partimos de la idea de que es cierto que son los únicos sonidos, pero en las siguientes diapositivas nos vamos a dar cuenta que además de estos sonidos que serían los prototípicos del francés, existen otros fonemas que no están coloreados en este cuadrito, que también forman parte de la pronunciación francesa. Y esos otros sonidos que no están aquí coloreados se conocen como alófonos. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro, pero lo importante es que aterricemos esta idea. El fonema, como concepto lingüístico que hemos visto hasta ahorita, aterriza o se cristaliza dentro de una lengua determinada como un fonema o como un alófono. Por eso vamos a tener, entre comillas, dos conceptos de fonema. El fonema como concepto lingüístico que vamos a definir como ya lo definimos, la unidad más pequeña, desprovista de significado, caracterizada por un rasgos distintivos. Y luego vamos a tener un fonema que tenemos que definir con relación al sistema lingüístico en el que estemos trabajando. Los fonemas del español, los fonemas del inglés, los fonemas del francés, los fonemas del italiano, etc. Y luego otros fonemas que van a definirse como alófonos dentro de esa lengua, ¿vale? Entonces, la realidad lingüística o el concepto lingüístico del fonema, cada uno de estos simbolitos, en una lengua puede ser un fonema o un alófono, dependiendo cuál sea su funcionamiento dentro de esta lengua. Les tienen, o sea, evidentemente a lo mejor tienen dudas sobre qué es un fonema dentro de una lengua y dentro de un alófono, pero más o menos queda clara esta idea. ¿Sí? ¿A quién le explicaron que era un alófono? ¿A quién le explicaron que era un alófono? Son como las variantes que hay de un fonema. Uh-huh. Sí, esa sería la parte más, lo más superficial. A ver, y si te preguntara cuáles son las características de un alófono. No, ojo, no quiero, si no saben, no hay problema. Solamente es como para
tantear el terreno en donde está. No, solo me acuerdo que es eso, que son variantes de los fonemas. Ok, vale, con eso está bien. No sé si dejarlo aquí y ver, porque ya hicimos hora y media, y verlo y continuar con esto el lunes. Ana Laura, dime. Profe, bueno, es que nos dieron como la info muy superficial. Solo recuerdo que nos dijeron que eran articulados y que el sonido se formaba dependiendo del contexto, que eran las variantes de la pronunciación y que podían tener un mismo fonema y que podían cambiar su pronunciación dependiendo Ok. también del contexto, pero nada más eso. Y a ver, Alejandro Soto. Ahorita voy a hacer otra pregunta, pero más o menos quiero que Profe, tengo una duda. No es, Ujú. bueno, no es sobre lo que preguntó, más que nada es sobre la clase. ¿Dónde puedo checar las clases grabadas? No, Ah, no las encuentro. lo que les estaba comentando, no, estuviste desde el principio, que todavía no les subo las clases grabadas porque todavía no hago el rollo de subirlos a YouTube. Entonces les digo, aguanten esta semana porque tengo que entregar la carta descriptiva y las voy a grabar. Las voy a subir hasta la siguiente y ya pondré los links, los links, perdón, en lo de los, en lo de los contenidos semanales del curso, ¿vale? Ah, ok, pero será entonces por YouTube, no por la Sí, plataforma. porque nos están pidiendo que en la plataforma no subamos nada, entonces por eso les digo que es un Ah, rollo, porque hay que perfecto. abrir la cuenta, hay que subirlos y luego hay que poner los links y todavía Vale, no lo muchas hago, ¿vale? gracias. Profe. Este, ¿quién me puede decir? Supongo que sí les dijeron, porque me dijeron hace un momento, ¿no? ¿Cuántas transcripciones fonéticas existen? Claudia. Según yo son dos. Ujú. La ¿Cuáles? transcripción fonética son transcripción subfonémica y transcripción estrecha. Ok, a ver, ¿y cómo definirías cada uno? Eso sí, no lo sé, nada más nos enseñaron, o sea, nos dijeron que son esas dos, porque nos enseñaron transcripción fonémica y transcripción fonética y como algunas características de cada una, pero no muy a fondo. Ok, ¿alguien más? Lo pregunto porque, a ver, Melanie Rojas, ajá. Yo tengo en mis apuntes que la transcripción fonética es más específica con diacríticos y la fonética es menos, es lo único que tengo. Ok, lo pregunto porque justamente la distinción formal entre transcripción estrecha y transcripción ancha, o transcripción fonética y transcripción fonémica, o entre transcripción fonética y transcripción, perdón, entre transcripción fonológica y transcripción fonética, porque tienen varios nombres, es alofonía y fonema. Formalmente se definen así, ¿vale? ¿Tienen problemas con la transcripción en este sentido? Pregunto porque a lo mejor podríamos terminar esta presentación con algún complemento de esto para ver lo del asunto de la transcripción y a lo mejor adentrarnos en los diacríticos, pero no sé si tienen problemas con esto, sino para pasarnos directamente a los inventarios fonéticos de los idiomas. A mí sí me gustaría verlo más a fondo, profe, porque si no, no sé de eso. ¿Los demás? También a mí, profe, como que lo vimos muy superficial. Sí, Ok. profe. Lo de transcripción tampoco es tan complicado, pero sí es importante porque les digo, o sea, sí es cierto, la transcripción fonética, vamos a decirlo así, es más específica que la transcripción transcripción fonética. Perdón, la transcripción fonética es más específica que la transcripción fonémica, pero esto se debe a que la transcripción fonémica hace uso solamente de los fonemas de la lengua, pero la transcripción fonética hace uso de los alófonos de la lengua. Bueno,
Esto, claro, déjenme ver si todavía tenemos tiempo. Sí. Vamos a dar otros 10 minutos para ir haciendo el ejercicio que sigue. ¿Quién me puede decir cómo se pueden describir estos sistemas? ¿Cómo se imaginan que se puede describir el sistema A y el sistema B? Nos vamos por lista de una vez, para irnos acostumbrando a esto. Calderón Rodríguez, Claudia Edith. Mande, profe. ¿Cómo podrías definir estos sistemas? La verdad no sé. ¿No se te ocurre? No. ¿Nada? 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 Pues es que son diferentes por sus características y sus formas, pero nada más se me ocurre eso. Ok, a ver, ¿y cómo lo dirías? A ver, por ejemplo, si te pregunto el sistema A, Eh, ¿cómo describirías con base a eso? es, tiene las mismas formas, pero son diferentes colores, entonces no son lo mismo, pero me imagino que son similares. ¿Pero qué no son lo mismo? Eh, no sé, es que no sé cómo explicarlo. A ver, vale. Vamos a ver si... Sí, estás bien, ¿eh? No te digo que no. Más o menos estás teniendo la idea. La idea es como que intenten relacionar esto con lo que se hace con los fonemas, ¿vale? Herrera Soto, Luis Alejandro, Dígame, profesor, dígame. ¿cómo lo harías tú? Mm, Pues sí, yo tampoco sabría decirle la verdad. ¿Tampoco? ¿Con el B? No, en el ¿Nada? B, y bueno, es que, pues digo, me imagino que tiene, pues sí tiene algo que ver por las formas y los colores, pero no, la Ujú. verdad es que así a simple vista no se me ocurre nada, la verdad. Ok, porque lo pregunto porque, o sea, quiero que lo relacionen con lo de los fonemas, porque con lo que saben de los fonemas, ya me podrían decir cosas de esto, ¿vale? En el sentido de cómo está configurado, cómo podríamos definir cada uno de los elementos. Ok, a ver, vamos con Rojas, Dorado, Melanie. Rojas, Dorado, Melanie. Recuerden que necesito que me contesten porque si no, quito la asistencia, chicos. Ajá, tienes la manita levantada. A ver, dime. A ver si puedes prender tu micrófono. Ok, no te deja prender el micrófono. Ok, no te preocupes. Vamos a ver si... Santillán Morales. Santillán Morales. Mande, profe. ¿Cómo harías tú esa descripción? Pues diciendo tal cual el nombre, ¿no? ¿O a qué se refiere? ¿Cómo el nombre? Es una pregunta difícil porque también yo estoy partiendo del supuesto de que saben que es un sistema y de que entienden que los fonemas también funcionan como un sistema. Que esto es algo que también más o menos les debieron de haber explicado. Los fonemas funcionan como un sistema. Así, estas dos líneas podrían funcionar como un sistema y podríamos ver cómo es que podemos describirlos. ¿No? No, la verdad no, profe. Ok, vale, no te preocupes. A ver, Cristian. Cristian. Bueno, al Ajá. ver las figuras en la
En la A, pues sí es un sistema de colores y me imagino, mi mente piensa de que a lo mejor son fonemas parecidos pero con diferente sonido y el de abajo son fonemas distintos con un sonido parecido. Ok. A ver, ahora, ya más o menos estás en mi camino. En términos de las figuras, ¿eso cómo lo describirías? Eh, bueno, literal, a lo mejor por el color, a lo mejor sería un sonido. A lo mejor el rojo es Ujú, un sonido parecido y el azul es otro sonido. Entonces ujú, en la A, a lo mejor chance a lo mejor es una vocal que tenga, tengan dos sonidos iguales y uno diferente. Y en el de abajo, como ujú. todos son azules, a lo mejor son sonidos iguales o parecidos, pero son fonemas distintos. Ok. Tal vez Hay eso. más o menos, hay más o menos de este en el clavo, exactamente. Primero, cada sistema tiene 3 elementos, ¿no? Y esos elementos los podemos describir relacionados. Justamente lo que hicieron Cristian y, si no me equivoco, Melanie también, ¿no? Hay rasgos que comparten, por ejemplo, el rasgo compartido en la línea sería el que son cuadrados, la forma, y hay rasgos que los diferencian. En el A, el rasgo diferenciador sería el color rojo y el color azul. En el sistema B también tenemos un rasgo no diferenciador, que sería el azul, y tenemos un rasgo diferenciador, que sería la forma, el cuadrado y el triángulo. Esto es más o menos lo que ocurre también con los fonemas. Los fonemas funcionan de la misma manera. Es decir, no entendamos esta tabla nada más como, sí, nos ayuda para describir cada uno de los simbolitos. También nos ayuda a entender que los fonemas están relacionados. Por ejemplo, el fonema oclusivo, sordo oclusivo bilabial, tiene 3 rasgos. Tiene un rasgo de sonoridad, que sería la sordez, tiene un modo de articulación, que sería el oclusivo, y tiene un punto de articulación, que sería el bilabial. Pero también tenemos que existe otro fonema, que es el sonoro oclusivo bilabial. Es decir, su rasgo de sonoridad es sonoro, su modo de articulación es oclusivo y su punto de articulación es bilabial. Estos dos fonemas están emparentados por 2 rasgos, los dos son oclusivos y los dos son bilabiales, pero están diferenciados por un rasgo, que sería el rasgo sonoro y el rasgo sordo. Estos dos conceptos nos permiten, o estas dos distinciones nos permite distinguir dos conceptos importantísimos para los fonemas. Los fonemas tienen rasgos distintivos, son rasgo o rasgos de un fonema que permiten distinguirlo de otro. Por ejemplo, en el ejemplo que está ahí, el rasgo distintivo sería el rasgo de sonoridad. Uno es sordo y otro es sonoro. Y existen además rasgos redundantes, que son rasgo o rasgos de un fonema que no son distinguidores porque no permiten diferenciarlos, pero que no obstante ayudan a identificar los rasgos distintivos. Porque si, por ejemplo, si tenemos una pared blanca y un cuadro rojo, no podemos distinguir el cuadro rojo sin esa pared. Si tuviéramos una pared roja y el cuadro rojo, no sabemos dónde está el cuadro, ¿vale? Necesitamos algo que nos proyecte esos rasgos distintivos. Y eso es justamente lo que hacen los rasgos redundantes. Los rasgos redundantes nos permiten decir, mira, esos dos sonidos se parecen, están emparentados, son oclusivos y bilabiales, pero hay un rasgo diferencial, que serían los rasgos distintivos. ¿Esto queda claro? El lunes, ya estaríamos finalizado porque ha sido algo de información. Vamos a pasar con cómo funcionan estos rasgos dentro de los sistemas fonológicos de las lenguas. Porque aprender la existencia de estos rasgos y aprender cómo funcionan dentro de las lenguas es lo que nos va a permitir entender conceptos como contraste funcional, variación libre y distribución complementaria. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna inquietud, trauma, algo que les haya dejado esta clase?
comentario. No, todo bien. ¿Sí? ¿Los demás? Ok. Para la siguiente sesión del lunes ya está lo de la lectura. Vamos a empezar con lo de contraste funcional, distribución complementaria y variación libre. Y vamos a ver un poquito de transcripción para pasar ya de lleno al asunto de los inventarios fonéticos del inglés y del francés. También para eso vamos a estar haciendo lecturas especializadas en inglés y en francés. Pero el inventario lo vamos a ver aquí con los sonidos de los bancos de sonidos que tengo por ahí guardados para que escuchen cada uno de los sonidos. Y también, algo que se me olvidó decirles, para la siguiente semana voy a intentar, voy a hacerlo, espero, abrir un foro con una pregunta que les voy a poner ahí para que puedan ir poniendo sus reflexiones justamente en torno a la lectura y lo que hemos visto hasta ahorita de la presentación. ¿Ok? Ese foro tendría calificación de actividad síncrona. Uh-huh. Ok. Ok. Si ya no hay más dudas, entonces ya faltan 10 minutos para la sesión, pues acabamos por hoy y nos veríamos el lunes a las 9. ¿Vale? Va, profe. Nos vemos. Vale. Gracias, profe, buen día. Bien, Gracias, nos profe. vemos. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Igualmente ustedes. Bye, chicos. Bye. Vale, bye. Nos vemos, chicos. Bye. Gracias, hasta luego.